y un disgusto popular. De modo que para remediar eso se intentaron muchísimos trucos a través de Necker. Y por último se pensó en un remedio heroico. La monarquía francesa había tenido una muy vieja institución que se había reunido una vez cada siglo y medio, y la última vez era más de un siglo antes de que Luis XVI lo convocara, que era lo que llamaban los Estados Generales, que era una especie de representación de la monarquía de todo el país. Allí venían sobre todo los representantes de tres sectores: la nobleza, el clero y lo que llamaríamos hoy en día la clase media o la burguesía. La mayoría de la población era campesina, eran siervos del campo que trabajaban en las tierras de los señores, y esos no tenían representación, que eran la mayoría del país. De modo que esos tres estamentos constituyen los Estados Generales, y Luis XVI resuelve convocarlos aquí en Versalles en 1789. A principios de mayo se instala en Versalles los Estados Generales. Era la vieja institución que habían creído convocar el rey y el gobierno, dividida en sus tres estamentos: la nobleza, el clero y lo que llamaríamos hoy en día la burguesía o la clase media, que era lo que llamaban ellos el tercer estado. El campesinado no figuraba. Teóricamente y en tradición, esos tres estados, fuera de reunirse ceremonialmente, actuaban por separado, tomaban sus resoluciones por separado. Cada uno de ellos había traído lo que llamaban cuadernos de dolencias, donde venían los reclamos de mejoras y de cambio de sus lugares de origen, y era sobre eso que iban a trabajar. Pero inmediatamente se revela la naturaleza conflictiva de esta reunión. Principalmente los más numerosos, que eran los del tercer estado, resuelven que no quieren reunirse separadamente, que deben constituirse en un solo cuerpo, y ocurre un hecho muy curioso, que es que en un acto insurreccional los diputados del tercer estado juran que no aceptarán la división y que insistirán en que se cree una sola unidad de discusión. Van a triunfar finalmente después de ese juramento, y de hecho lo que va a ocurrir es que aquella institución tradicional que había creído convocar el rey de Francia se transforma en una asamblea nacional, en un cuerpo que pretende representar a la nación, que pretende asumir la autoridad suprema sobre el reino de Francia, y por lo tanto ha cambiado la situación y se ha entrado en una nueva etapa práctica y ampliamente revolucionaria. Ese estado conflictivo va a tener una repercusión de inmediato, porque claro, va a abrir otras perspectivas y va a establecer un hecho nuevo. ¿Quiénes están allí? Ahí hay nobles, ahí hay distinguidos sacerdotes, como por ejemplo el famoso obispo que más tarde fue el príncipe de Talleyrand. Ahí están intelectuales de clase media, abogados, está un hombre muy astuto e inteligente que sí es, y está un hombre que se va a hacer famoso de inmediato, que era un noble tronado y de mala fama, que se llamaba Mirabeau, hombre de un inmenso genio oratorio y de una gran facilidad de expresión, que le dio mucho sentido político y una nueva fisonomía a esa reunión. La actitud de la Asamblea Nacional, de los Estados Generales convertidos en Asamblea Nacional, que era un hecho insólito, provoca de inmediato una gran reacción y una resonancia inmensa en la ciudad de París. París, de hecho, se va a volver el agente principal de todo el proceso revolucionario. Va a ser la actitud de la población de París, sobre todo de las clases populares, las actividades, las actitudes que toman, las iniciativas violentas que toman, las que le van a dar su sentido y su dirección a la población. Y va a haber una especie de relación entre lo que pasa en París y lo que hace la Asamblea, y entre lo que hace la Asamblea y lo que pasa en París. La población de París, con estas noticias, empieza a reunirse, oye oradores populares que están pidiendo más de lo que se está dando, piden libertad, piden igualdad, empiezan a hablar sobre los antiguos abusos, sobre la necesidad de reformar el gobierno. Hay oradores populares como Camilo Desmoulins que empiezan a hablar en un lenguaje nunca oído, y se va exaltando la población, sobre todo las clases más populares, que se arman finalmente, que toman armas en los depósitos que tenía el rey, y que un buen día marchan contra una vieja fortaleza que era la Bastilla, el 14 de julio, la asaltan y la toman.
Esa toma de la Bastilla va a determinar un hecho fundamental, simbólico. La Bastilla no valía nada militarmente, dentro no había sino unos 7 prisioneros, pero el hecho de que el pueblo la asaltara, la tomara, la rindiera, se va a transformar en un gesto de desafío a la monarquía, que va a tener su repercusión inmediatamente en Versalles. Va a tener su repercusión no solamente frente al rey, que cuando recibe la noticia le dice, es una revuelta, y le contesta un cortesano muy inteligente, no, majestad, es una revolución. Y efectivamente, en el seno de la asamblea van a ocurrir 2 cosas muy importantes. Primero, una noche se reúne toda la nobleza y en un clima de emoción muy alto resuelven renunciar voluntariamente a todos sus privilegios feudales y proclamarse partidarios totales de la igualdad. Y muy pocos días después se va a hacer otra cosa más insólita todavía. La Asamblea Nacional va a resolver proclamar frente al mundo, como un desafío al mundo, como un cambio radical de las ideas, la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Un documento que no tenía precedentes, en que una Asamblea Nacional no se refiere a Francia sino a la humanidad y declara en síntesis todos los hombres son libres e iguales y tienen derecho a la libertad, a la igualdad y a la felicidad, en la que se establece la abolición de todos los privilegios y en la que se invita a todos los pueblos del mundo a ganar su libertad, a ganar su independencia y a vivir en un clima de perfecta y completa democracia. Este es el desafío que se toma frente al mundo y que desde luego va a alarmar y asustar a las monarquías tradicionales. A partir de ese momento se han producido varias rupturas que son muy importantes. En primer lugar, la Asamblea Nacional se ha independizado prácticamente del rey y trabaja activamente por crear una nueva constitución o una constitución que no la había tenido el Reino de Francia, para crear una monarquía constitucional muy sobre el modelo de la inglesa. Eso es lo que tienen más o menos las gentes que manejan la Asamblea Nacional en mente. Pero el pueblo de París, por su parte, entra en lo que pudiéramos llamar un proceso revolucionario. Empiezan a surgir formas de autoridad que no se conocían, comités de barrio, la vieja municipalidad de París se transforma en una comuna, empieza a haber actos de violencia a partir de la toma de la Bastilla, y sobre todo como protesta de una situación económica difícil, de escasez de alimentos y de carestía de precios. Hasta que toda esta situación desemboca en un hecho muy importante. Un buen día, el pueblo de París sale de París, la gente popular, con palos, con picas, hombres, mujeres, niños, y marchan a pie hasta Versalles e invaden el castillo. El rey está confuso, no sabe exactamente lo que está pasando, vacila, duda. Hay un momento muy curioso en que él dice, ¿qué hago? Y un cortesano le dijo, hacer el papel de rey. Pero no lo supo hacer. Era un hombre vacilante, era un hombre a quien la situación evidentemente sobrepasaba. Y entonces el pueblo invade Versalles y respeta al rey, echa al suelo las rejas del palacio, invade los apartamentos, el rey y la reina se ven rodeados de aquella multitud y por último lo fuerzan, después de ocupar el palacio durante todo un día y una noche, a regresar a París a la fuerza, a la vieja residencia de los reyes en París, que era el Palacio de las Tullerías. Y cuando los llevaban en esa marcha, la gente gritaba, y esto es muy significativo, ya aquí llevamos al panadero, a la panadera y al aprendiz, es decir, al rey, a la reina y al delfín, al príncipe heredero. Cuando llega Luis XVI de nuevo a París en esta condición prácticamente de prisionero, la Asamblea Nacional se viene también. Desde luego se ha establecido una situación revolucionaria. Es un momento en que ya no cabe duda de que esto ha adquirido una velocidad de cambio y de transformación que ya nadie controla, que en el seno mismo de la Asamblea nadie está seguro de a dónde va a parar esto. Van a surgir iniciativas contrarias y opuestas y va a empezar propiamente la etapa revolucionaria, ya desaparecidos los Estados Generales, ya transformada la Asamblea Constituyente en un cuerpo que trata de controlar y dirigir ese movimiento espontáneo que sacude a toda la población de París principalmente, porque es París el principal protagonista, y luego al resto de Francia en un proceso incontenible.